Nuevamente estamos en la intimidad de su hogar. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes. Siempre platicando y aprendiendo muchísimo de la palabra del Señor. Muchas gracias. En el programa anterior nos abarcó el tiempo y nos quedamos todavía con algunas cositas que queremos seguir platicando. Pastor, estábamos platicando acerca de la alabanza profética. Cómo es que el ministerio no significa, la alabanza profética no significa que el líder tenga que decir así dice el Señor o en ciertos casos, aunque se puede, claro, ¿verdad? Sino que significa que la alabanza, por la unción, por la presencia de Dios, por el corazón de los músicos, por incluso la preparación musical que tengan, que por cierto debemos darle excelencia al Señor, eso va a provocar o va a desatar en el pueblo, en la atmósfera espiritual, va a desatar el espíritu de profecía, ¿verdad? Así es. Como tal vez otras cosas, ¿verdad? Claro. Pero especialmente estamos hablando, la revelación, usted decía que también la revelación se abre cuando hay una alabanza, podríamos decirlo así, al estilo David. Así es. ¿Verdad? Entonces, en Primera de Crónicas, capítulo 25, leíamos que David dice que los jefes del ejército, qué tremendo, ¿verdad? Un ejército preparando un grupo de alabanza. Ajá, sí. Pero bueno, así lo hicieron. Dice a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y también hicimos mención de que, y el número de ellos, en Primera de Crónicas 25:7 dice, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue de 288. ¿Podemos continuar, pastor, hablando acerca de la alabanza profética? Sí, mire, lo que estábamos diciendo en el programa pasado es de que Dios es un Dios vivo, es un Dios real. No es una idea, no es una imaginación, no es un bulto. Por eso, cuando la Biblia habla de los ídolos, David, que es uno de los que habla de los ídolos, se burla, se mofa de ellos. Y dice, los ídolos hechos por hombres, que son tallados, que son fabricados por manos de hombres, pueden tener una excelente boca, oídos, ojos y manos. Pero los ídolos que no son dioses, ni hablan, ni oyen, ni ven, ni caminan, ni tocan. La diferencia de los que somos adoradores del Dios de la Biblia, Jehová de los ejércitos, es de que Él no es un ídolo. Él tiene oídos y oye. Él tiene manos y toca. Él tiene pies y avanza hacia donde estamos nosotros. Él tiene ojos y nos ve. Y tiene boca y habla. Entonces lo que pasa en la atmósfera de la alabanza y adoración, cuando logramos desatar el ambiente espiritual, porque hay un pueblo que adora con todo el corazón, que es un pueblo íntegro, un pueblo humilde, un pueblo sincero. Cuando el pueblo empieza a desatar la alabanza, el reconocimiento de las virtudes y los atributos de Dios, cuando empieza a expeler ese perfume de alabanza, de adoración, entonces la Biblia es muy clara, Dios hace un hábitat en esa atmósfera. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. La pregunta de mucha gente, ¿y dónde vive Dios? Bueno, una de las respuestas que podríamos dar es en medio del ambiente y la atmósfera de alabanza de su pueblo. Cuando el pueblo, repito, expele ese perfume de alabastro, de alabanza, entonces Dios percibe que ese es el lugar donde a Él le gusta, donde le fascina estar. Entonces Dios desciende y habita, hace un tabernáculo con nosotros, que el verdadero término bíblico es, y hace un tabernáculo. Dios tabernaculiza. Dios hace una morada donde está su pueblo alabando y adorando. Entonces obviamente un Dios que baja, un Dios que desciende, va a propiciar algo.
un Dios vivo, un Dios real que no es ídolo, va a propiciar algo. Primero va a hablar. Entonces desata la atmósfera profética, donde la gente recibe mensajes de Dios para el pueblo que necesita oír esa palabra de consolación. Alguien viene de plano definitivamente mal y Dios le habla por medio de una persona acerca de su problema, la solución de su problema, la victoria que va a haber sobre su problema. Empieza a desatarse esta atmósfera profética. Por eso decimos que la alabanza es profética, y que es lo que pasaba en el tiempo de David. En el tiempo de David, con los instrumentos musicales, y que en medio del canto la gente empezaba a profetizar. Pero estamos hablando de un ministerio de alabanza donde hay 288 cantores. Pues obviamente dentro de ellos también se levantaba la palabra profética, y al son de la música ellos profetizaban. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? De que la instrumentalización ad hoc, con excelencia, la vocalización de los grupos de alabanza y el corazón conforme a Dios de los adoradores destapa de una atmósfera profética. Amén. Y en lo profético, lo que está oculto se descubre y sale a luz para liberación. Por eso es que en la mayoría de cultos donde se crea esta atmósfera, van a haber personas endemoniadas que se les van a manifestar los demonios. A mí alguien me preguntó y me dijo, ¿por qué en mi iglesia nunca pasa eso? Lo más seguro es que en tu iglesia no está creándose esa atmósfera profética. Porque la alabanza y la adoración debe traer esto. Y yo creo que usted se recuerda en el himno central, cuando de repente estaba la alabanza y ¡pum! Ya había un endemoniado por aquí, otro, se le empezaban a manifestar, porque los demonios no soportan un pueblo que sabe cantarle a Dios, que sabe adorarle conforme a su corazón. No lo soportan. La atmósfera que se crea es tan fuerte que los demonios hacen maletas y se van de los cuerpos, sin necesidad de estarlo reprendiendo, de estarles diciendo manifiesta toda la cosa, el ritual que se hace en liberación. Aquí definitivamente los demonios no soportan, se manifiestan y se van. Pero la gente no está cantando y viendo su reloj, no está cantando y revisando su celular. La gente no está cantando y volteando a ver si ya vino su amigo, su compañero. La gente no está en el culto yendo al baño. La gente no está en el culto y cargando un bebé, y el que está atrás haciéndole cariñito al bebé. La gente no está en el culto llevando a sus niñitos. Por eso es que hay lugares donde dejar a los niños y a los bebés, para que la gente llegue a adorar y a lo que va. Y que los niños también lo hagan en su nivel, pero que también lo hagan, porque a la iglesia no venimos a entretenernos. Entonces el grupo de alabanza no es un grupo donde entretiene un tiempo del culto. No ameniza. No estamos amenizando una hora en lo que da la palabra para llenar el tiempo del programa. Aquí no estamos llenando programas. Aquí lo que estamos haciendo es crear una atmósfera para que Dios descienda y los demonios se vayan. Para que Dios descienda y los cuerpos sean sanados. Donde Dios descienda y la palabra profética se destapa. El así dice Jehová. Tú ya me dijiste que me amas, ahora yo te digo también te amo. Hijo mío, dice el Señor, te amo. Tú ya me dijiste que soy rey, bueno, ahora viene el rey, te va a hablar. Así dice el rey, el soberano. Conozco tus obras, haz esto. Entonces empieza a destaparse lo profético. Entonces los cultos de David así eran. Y dice la escritura que el Señor volvió para restaurar el tabernáculo de David. Entonces algo tiene que pasar en nuestros cultos. O quizá algo no estamos haciendo bien, que no está pasando esto. Y el Señor nos está invitando por su Espíritu a volver a los modelos proféticos de David, para que entonces cuando venga, como dice la Escritura, cuando venga el inconverso y oiga que le está Dios hablando. A mí me pasó una vez, yo tenía un amigo que él, ese mismo año, habíamos grabado unos juntos, ese mismo año él iba para hacer votos y volverse un sacerdote católico romano. Y lo impresionante es que me llamó por teléfono, me dijo, mire, y él ya estaba todo para irse a su seminario. Cuando de repente me habló por teléfono, ¿qué va a hacer? Le dije, me toca predicar en la iglesia. Entonces él me dijo, quiero acompañarlo. Pero es que él empezó a tener una confusión en su corazón, si lo que iba a hacer era correcto o no. Y entonces desde su casa para la iglesia le dijo, Señor, ¿cómo saber si lo que voy a hacer es correcto o no?
¿Cómo saber si realmente los pasos religiosos que estoy dando son los que a ti te agradan? ¿Cómo saber si realmente estoy, hasta se lo digo de esta manera, en la iglesia verdadera? Cuando entra a la iglesia, yo no pude atenderlo, porque ya estaba ya en el culto, en la adoración, pero sí lo llevaron a la par mía, los diáconos, se lo colocaron a la par mía, yo me tocaba predicar ese día, en la iglesia donde yo asistía. Y entonces de repente se levanta una mujer en esa atmósfera de adoración. Así te dice el Señor, tú que desde que sales de tu casa me estás preguntando si estoy en la iglesia correcta, si voy a hacer los pasos, yo te digo, y le empieza a hablar como que la hermana hubiera escuchado el diálogo que él tenía en la mente. ¿Qué sucede? Que en la alabanza y la adoración Dios activa lo profético. Y por eso tenemos que entender que cuando el Señor dice, porque mucha gente viene hacia la iglesia, ¿sabe qué pasa, hermano Huguito? Si nosotros nos pusiéramos en la puerta de la iglesia para ver cómo entra la gente a la iglesia, encontraríamos que mucha gente sonriente ya viene con pensamientos de divorcio. Mucha gente ya viene a la iglesia pero con una depresión espantosa. Gente viene a la iglesia con pensamientos de suicidio. Gente nos hace una gran sonrisa y Dios le bendiga, pero por dentro es gente que está a punto de adulterar, es gente que está a punto de cometer errores terribles, pero dijeron, pero voy a ir a la iglesia, y todavía o vienen de pecar o vienen de hacer de haber vivido días malos. Uno no sabe porque uno solo mira fachadas, gente bien bañadita, bien perfumadita, que gracias a Dios a nuestras iglesias vienen así, bañaditos y perfumaditos, pero uno no sabe cómo vienen por dentro. Jóvenes que vienen mal, deprimidos, que vienen con aquello de que están a punto de probar la droga. El lunes les van a ir a vender la droga, están en ese impasse y así vienen a la iglesia. Por eso es necesario que lo profético se levante. Así dice el Señor, tú que estás pensando esto, tú que estás pasando por esto, a ti que te dijeron esto, a ti que estás por decir esto, dice el Señor, lo profético tiene que destaparse, porque lo profético trae una dirección a la iglesia, trae consolación, trae limpieza, trae aliento, trae exhortación. Necesitamos que lo profético se abra. Y entonces lo hermoso, imagínense en David, todo ese pueblo que estaba mal, de repente así dice el Señor, así dice, y todo el mundo profetizando, es una cosa maravillosa. Incluso ya Pablo, por tanta profecía que se debe destapar en la iglesia, o que se debe desatar en la iglesia, Pablo norma y dice, ¿saben qué, hermanos? Mejor solamente 3 o 4 profecías, porque si no, no vamos a darle lugar a todo lo que se tiene que hacer en la iglesia. ¿Me explico? Abundaba en... ¿Cuánto abundaría la palabra profética que Pablo tiene que normar y decir, ¿saben qué, hermanos? No profeticen todos, porque entonces ¿a qué hora cantamos? ¿A qué hora se predica? ¿A qué hora se ministra? Mejor hágase todo ordenadamente, o sea, poniendo orden, esto primero, esto después, para edificación. Yo quisiera hacer dar un consejo a aquellas personas que dicen, voy a llegar a lo más importante, que es la palabra de Dios, y se pierden todo el tiempo de la alabanza y vienen solamente exactamente al tiempo. Yo he visto que hay muchas personas en las congregaciones que entran exactamente en el tiempo de la palabra de Dios. Yo soy un hombre que amo la palabra de Dios, lo digo con toda sinceridad, pero también he visto que es un error garrafal decir, llego a lo más importante. De hecho, el culto es lo único que damos a Dios. El culto de alabanza y adoración. La palabra ya es lo que en su misericordia Dios viene y nos habla. Pero, ahora viendo la parte de culto, de adoración y alabanza, que está desatando movimientos proféticos, yo creo que muchas veces un mensaje nos puede hablar, pero a veces es más profundo que una palabra profética específica para mí pueda cambiar mi vida. Yo también tengo la experiencia, mi vida cambió. Yo el primer día que puse un pie, pero lo digo literalmente, yo puse un pie en el templo al cual yo fui por primera vez, y el Señor, así dice el Señor, tú, y comienza a decirme exactamente como ustedes. Yo venía en todo el camino. Había que caminar un largo trecho para llegar a mi iglesia. No había bus todavía en ese tiempo, y tenía que caminar. Y en todo ese camino yo me fui haciéndole preguntas al Señor.
Y cuando así dice el Señor, y como usted dice, como que hubieran oído mi diálogo, y pa. Entonces, digo yo, hubiera llegado hasta la hora de la palabra, tal vez el Señor ya no me dice todo lo que tenía que decirme. Yo viví en mi congregación, viví un tiempo de profecía, realmente era increíble. Si yo le decía, Señor, quiero que me digas esto, eso me contestaba el Señor. Era una cosa increíble. Entonces, pero era una iglesia donde se desataba la alabanza con la libertad. Era tremendo. Donde el apóstol marcaba la libertad para adorar y para vender, donde no se ponían límites. Exactamente. Entonces quisiera decirle a todos ustedes que a veces hay inconvenientes, ¿verdad? Tal vez el sonido, pero no se pierdan este tiempo de alabanza y adoración. No se lo pierdan, porque mucho del cambio de nuestra vida va a venir en esos momentos, porque esos momentos es cuando estamos sensibles y es el momento en el cual nosotros podemos presentarnos a Dios tal cual somos. Incluso, hermano Hugo, por lo que usted hablaba, tal vez el tema es la alabanza, la adoración, pero como lo estamos hablando en la parte profética, quizá creo que vale decir que muchos de nosotros establecimos vida y conducta de acuerdo a una palabra profética que nos marcó. Yo me recuerdo cuando tenía apenas escasos días de estar llegando también a la iglesia, donde un hermano que es pastor de una iglesia aquí en Quetzaltenango, me fue a tocar la puerta de la casa. Y yo estaba solo en la casa. De hecho, era el único cristiano en la casa. Y me tocó la puerta. Él no me conocía. Y ¿cómo se llama? ¿Sabe qué es lo más hermoso? Que en ese momento que él tocó la puerta, como yo estaba solo, y era el único cristiano, y mi gente en ese tiempo no entendía cómo alabar y adorar al Señor. Y nosotros estábamos en esa restauración de alabanza y adoración. Entonces, yo aprovechaba los momentos de soledad para cantar. Yo tenía prohibido en mi casa cantar cantos. Yo podía cantar de José José y de Perales, pero no un canto al Señor. ¿Cómo eran las cosas en la casa? Yo podía hablar de cualquier tema, hasta de cualquier tema soez en la casa, pero prohibido hablar de Jesucristo en mi casa. Entonces, cuando yo estaba solo, aprovechaba el momento para poder cantar, gritar, y como a mí me gusta alabar a Dios. Y como a Él le gusta, según la Biblia, que uno lo haga. Entonces viene la situación de que me tocan la puerta. Yo estoy en ese momento de adoración, cuando me tocan la puerta y abro la puerta, y es este varón. Yo siempre bendecí la vida del hermano Gerson, porque Gerson tocó la puerta y me dice, así dice el Señor. Ni siquiera me saludó, solo así dice el Señor. Te he escogido para esto y esto y esto. Y me empieza a dar una palabra profética, pero impresionante, hermano. Y me empiezan a dibujar, el Espíritu me empieza a dibujar primero mi pasado, mi presente y mi futuro, por boca de este varón, en un ambiente, una atmósfera profética. Y entonces después yo tuve problemas, porque de repente los pastores se vuelven algo loquitos, ¿verdad? En el sentido de que tienen envidia de una persona que tiene liderazgo, que tiene llamado, que tiene unción, a la manera de Saúl. Y entonces de repente los pastores se ponían como que celosos. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Yo decía, bueno, yo la verdad que no voy a forzar ninguna puerta, porque al final lo que Dios me habló a mí se va a cumplir. Entonces yo no tengo, y a veces me invitaron a mí a dividir iglesias. A mí mucha gente me llegaba a decir, hermano, ¿por qué no nos vamos de la iglesia y nosotros la apoyamos y formemos una congregación? Pero esa palabra profética me anclaba, porque yo decía, Dios tiene una promesa para mi vida. Y yo no creo que para que esa promesa se active, yo tenga que iniciar un proyecto con un espíritu de rebeldía, de división. Entonces, esa palabra que yo recibí, por años, me mantuvo anclado a principios de autoridad, a principios de paciencia. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que yo creí esa palabra. Y mucho de esa palabra se ha cumplido y otra todavía no. Pero vamos a qué hermoso cuando le damos lugar al fluir profético en la iglesia. Y ese fluir, no, de una vez creo que vale la pena aclarar que estamos hablando de un movimiento profético serio, no un movimiento de manoseo de almas, o mucho menos lo diabólico que se puede estar moviendo como una antítesis de lo verdadero. Yo sé que hay gente que sabe de repente el problema de uno y ya llega y le manosea el alma, y hay gente
que le gusta que se la manosee. Yo no estoy hablando de esas farsas, ni estoy hablando de los movimientos diabólicos que existen en lo profético, espíritus de adivinación. Yo no estoy hablando de eso. Estamos hablando de lo serio, de lo bíblico, de lo que fluye del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos marcando las atmósferas espirituales de alabanza y adoración, se va a desatar lo profético. Y como dice Corintios, cuando la persona inconversa llegue a tu congregación, ¿acaso no dirá el Señor, acaso no dirá esa persona, Dios está con ellos? ¿Y cómo no va a estar con ellos si me habla a mí, si me habló a mí? Si de donde vengo no habla nadie. Y en esta iglesia yo lo entro y ya viene así, te dice el Señor, tú que vienes así, 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 tú que has pensado, tú que has hecho, tú que has dicho, y esa palabra sella las vidas. Como dice Pablo en Corintios 14, y el inconverso dirá, Dios está en medio de estos, porque le habla a través de la palabra profética. Pero esa atmósfera profética se abre gracias a ¿cómo se llama? A la alabanza, adoración. Entonces, hermano, reforzando lo que usted dice, realmente comete un grave error la persona que dice que el culto es muy largo, entonces mejor no voy a llegar a la alabanza, solo a la palabra. 2, a mí no me gusta eso, estar brinque, aplaude, entonces mejor yo me pierdo eso y voy a llegar hasta la alabanza. Es más, ni me gusta dar ofrendas, entonces yo voy a ir más o menos cuando ya no hay canto, cuando ya no hay alabanza ni adoración, cuando ya ni recogen la ofrenda ni el diezmo, entonces ya llego a sentarme. Porque eso es lo mejor del templo. Es gente que está acostumbrada, lo digo con mucho respeto de nuestros televidentes, pero es la gente que está acostumbrada solo a recibir, y a recibir, y a recibir, y viene a Dios y no quiere dar, solo a recibir. Entonces, qué triste que la gente quiera recibir palabra, pero no quiera dar el corazón en un canto, y no quiera entregar sus sentimientos y sus emociones en un culto. Y qué triste que hasta las finanzas se las guardan por tacaño, porque cree que es más inteligente si ya llega después de que se recogieron las ofrendas y los diezmos. Bueno, todas esas cosas que parecen absurdas, que son totalmente antibíblicas, realmente se padecen en muchos lugares. De donde la gente dice, no, pues lleguemos más tarde, vamos a cenar antes, porque todavía estarán en la alabanza. Ya ahorita más o menos están en la adoración, entonces ya acerquémonos. Se están perdiendo de algo importantísimo. Usted acaba de decir algo tremendo, hermano. La verdad quiero resaltar lo que usted acaba de decir. Realmente, ¿qué le podemos dar a Dios? ¿Qué le podemos dar a Dios? Más que nuestro corazón en un culto, nuestro canto, nuestra alabanza, nuestra obediencia. O sea, es muy poco lo que le podemos dar, como para que todavía nos privemos de no ir a los cultos o de llegar tarde con tal de no darle a Él la alabanza y adoración, cuando la Biblia dice tributad a Jehová. Ese es un impuesto que Dios le pone a sus hijos. Tributad a Jehová, hijos de los poderosos, dadle a Él la gloria y el poder. Es decir, que es una orden que nosotros tenemos que llegar a tributarle, a pagarle un tributo. ¿Y con qué le pagamos? Con alabanza y adoración. Y qué triste que mucha gente, por cultura, por tradición, por ignorancia, por carácter, no lo esté haciendo, o por rebeldía, no lo esté haciendo. Una invitación a que se haga, ¿verdad? Amén. Mire que ya se nos fue el tiempo. Así es. Pues estamos hablando de un culto, entonces, un culto o un orden de culto a la manera de David integral. Yo veo cómo David tuvo tiempo para todo y a todo le dio el debido valor, ¿verdad? Porque incluso hasta hubo un tiempo para comer. Dice que agarró de pedazo de carne, un pedazo de pan y repartió a cada uno. Era panes con pasas. Y sí, era una cuestión que hubo tiempo para todo. Pero no nos perdamos, ¿verdad? Un consejo, no nos perdamos de ese culto integral. Hermano Guito, en 2 segundos digo esto. Mire, por lo que usted está diciendo, parte del culto es que convivamos como hermanos y hasta comamos juntos. Por eso no está mal que terminando el culto la gente se quede a comer y a convivir entre hermanos. Miren qué delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Ese es parte del culto. Amén. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias de veras. Si usted ahí en su pantalla aparecerá los números telefónicos a los cuales usted puede hacer alguna pregunta, alguna aportación.
También estamos abiertos a que usted nos haga alguna crítica constructiva, ¿verdad? Y si usted quisiera apoyar incluso económicamente este programa, pues nosotros, ahí aparece los teléfonos y se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias, de veras, muchas gracias, muy agradecidos con ustedes por estar pendientes a este programa de Joyas Eternas de Iglesia Ven Señor Jesús. Que Dios le bendiga.